Creepypasta. Toby Olezor. Siempre había crecido con un profundo odio en mi interior. Odio por todas las personas que me habían hecho daño. Rencor por una familia que no parecía serlo y que solo fingía que todo estaba bien. Odio por esa infancia tan difícil. Rencor por haber decepcionado a quienes me amaban, y por haberles fallado a quienes confiaban en mí. Es difícil crecer con todo ese oscuro rencor en el corazón. Y es aún más difícil perdonarse a uno mismo. Mirarse al espejo y sentir odio por tu propio reflejo. ¿Han pasado por algo así? Y luego llegó el alcohol. Y todo fue distorsionándose aún más. Y así pasaron los años. Con todo ese odio acumulándose en mi interior. Pero con un sueño latente en mi corazón. El sueño de poder contar mi historia y de transformar esos sentimientos en canciones. Pero, por mucho que luchaba y lo intentaba, parecía que mi talento jamás sería reconocido. Y así seguía pasando el tiempo. Hasta que, cierto día, ya me había cansado de luchar por mis sueños y de no ver ningún resultado. Ya me había cansado de fracasar una y otra vez. Y cuando estuve a punto de dejarlo todo. Cuando estuve a punto de terminar con mi vida. Entonces, en ese momento, escuché una voz que me habló. Era una voz que habló a mi mente en medio de aquella madrugada. Una voz que me ofreció fama y reconocimiento a cambio de mi alma. Una voz que me transmitió una paz y serenidad que jamás había sentido. Entonces le pregunté a esa voz qué debía de hacer. Y su respuesta fue que no debía cambiar nada en mi interior. Solamente eso. Entonces acepté aquel trato. Y esa misma noche, en medio de un sueño, firmé aquel pacto con aquel ángel de alas rojas. Y, en cuanto hube de terminar de firmar aquel pacto, entonces descubrí una terrible realidad. En aquel sueño me encontraba yo en el paraíso. Me encontraba yo en aquel lugar a donde van las almas de las personas que se ganan un lugar allí por causa de seguir a la verdad y a la luz del mundo. Allí me encontraba yo firmando aquel pacto eterno. Aquel pacto donde yo recibiría fama y reconocimiento a cambio de no cambiar nada en mi interior. No comprendía por qué aquel ángel solo me pedía aquello como única condición a cambio de darme fama y reconocimiento. Y, justo antes de firmar aquel pacto, otra voz me había hablado. Pero, a diferencia de la voz de aquel ángel de alas rojas, la cual había hablado a mi mente, aquella voz que me hablaba en aquel instante, esa voz hablaba directamente a mi corazón. Aquella voz me advertía que no firmara aquel pacto. Me advertía que debía de perdonarme a mí mismo y que debía olvidar todo aquel odio que sentía. Esa voz me advertía que cargar con ese rencor era la causa de mis problemas existenciales. Esa voz me advertía que yo no necesitaba de ningún reconocimiento forzado. Me advertía que yo no necesitaba de una fama superficial y de un reconocimiento que, al final de todo, no llenaría ese vacío en mi interior. Pero a mí no me importaba. Recordaba mi vida totalmente furioso. Recordaba mis vanos esfuerzos y cómo nada había sido fácil para mí. Recordaba que ya no tenía nada que perder. O, al menos, eso creía. Entonces tomé en mis manos aquella pluma de fuego. Y firmé aquel pacto. Y,
Entonces, ocurrió todo. Me vi a mí mismo caer del cielo. Había sido expulsado del paraíso. Me vi a mí mismo caer del cielo como un rayo. Me vi a mí mismo caer junto a aquel ángel de alas rojas. Entonces desperté. Había despertado sudando y totalmente confundido por causa de aquel sueño. Era otro día más. Y luego de pasar parte del día pensando en aquel sueño, fue allí cuando había ocurrido el milagro. Miles y miles de notificaciones habían llegado a mi canal de YouTube. Notificaciones de likes, suscripciones, y de comentarios sobre mi música. Y a medida que las horas iban pasando, las visitas a mis canciones, las cuales nunca habían superado ni siquiera las 100 vistas, habían alcanzado millones, así como también millones de suscripciones y de mensajes de aliento. Por fin. Lo había logrado. Y luego de aquel día, y al transcurrir algunas semanas, me habían llegado notificaciones y correos de grandes sellos y discográficas que querían firmar conmigo para distribuir y promocionar mi música. Y, al cabo de unos meses, entonces mi vida había cambiado por completo. Fama. Reconocimiento. Dinero. Viajes y contratos millonarios. Todo aquello se había vuelto moneda corriente en mi vida. Y también con ello habían llegado las consecuencias de esa vida que había comenzado a vivir. Al cabo de unos meses más se había apoderado de mí una terrible e insoportable ansiedad. Los sellos y discográficas con las que había firmado me exigían que cumpliera con las cláusulas de los contratos que había firmado con ellas. También, por causa de aquella fama, me había vuelto muy orgulloso y creído. Pensaba que todo el mundo me debía algo. Creía estar por encima del resto de las personas que no llevaban mi estilo de vida repleta de fama y de dinero. Y, por causa de aquella soberbia y altivez, me había ganado el odio de la mayoría de las personas, incluida mi propia familia. Toda mi vida se encontraba inmersa en un círculo de sentimientos negativos, drogas y alcohol, y de una terrible ansiedad que terminó desembocando en una oscura depresión. Y todo aquel odio que creía haber dejado atrás había vuelto a mi vida con mucha más fuerza. Era realmente absurdo. ¿Por qué aquel odio se había apoderado nuevamente de mí si yo había logrado cumplir mis sueños? ¿Era imposible que lidiara de nuevo con aquello? No tenía sentido. Se supone que ya nada me hacía falta en mi vida. Pero, aquel odio en mi corazón seguía creciendo más y más. Y, en una madrugada, nuevamente había llegado a mí aquella idea de acabar con mi vida. La ansiedad, los sentimientos negativos, los excesos, todo aquello estaba destruyendo mi vida. Entonces decidí hacer uso de una de esas drogas, para terminar con todo. Hacer uso de una de esas pastillas que transformaban el dolor en alegría y euforia. Pero, esta vez, esa alegría superficial sería la que me conduciría al final. Y al tomarlas una tras otra, fue allí cuando sentí que el final estaba cerca. Lentamente, mis ojos habían comenzado a cerrarse. Había comenzado a perder la noción de todo.
Lo increíblemente irónico es que ya ni siquiera esas pastillas habían logrado apagar mi dolor. Y, cuando sentía que todo terminaba, entonces una voz llegaría a mi mente. Era una voz que yo reconocía. Una voz que me recordó la única condición de aquel pacto que yo había firmado. No debía cambiar nada en mi interior. Y esa condición sería mi condena. Mi existencia giraba en torno al odio, al rencor y al dolor. Entonces comprendí que ya no había remedio. Comprendí que ya no podía cambiar esos sentimientos en mí. Comprendí que esos sentimientos fueron la causa de todo. Pero, en ese mismo instante, otra voz que yo reconocía, me habló. Era aquella voz que, en aquel sueño, había hablado a mi corazón. Y aquella noche, en un nuevo sueño, yo me enfrentaría a esas voces. Un nuevo sueño. Un nuevo enfrentamiento y una nueva decisión. ¿Podría tener una última oportunidad de cambiarlo todo? Solo Dios puede juzgarme y ni él sabría qué reprocharme. Bajo presiones asfixiantes, solo así se forman los diamantes. Decímelo, ya es hora de que reconozcamos lo que dolió. Olvídalo, que los dolores no son más que camuflaje del temor. ¿A dónde estoy? Hola. Hola. ¿Qué carajo es este lugar? Carajo. Bienvenido al lugar donde ninguno quiere llegar, donde lo que hagas arriba aquí debes pagar. Observo tus movimientos, pasos lentos. Te pensaste que era gratis, estás equivocado. Nadando en pecado, no es tan complicado ser buena persona, amar al al lado. No aprendiste de Lucifer, quisiste ser igual que él, te tomaste las manos. Yo quería que seas bueno, intenté darte todas las lecciones, pero elegiste el camino al mal. Te quemaste en tus ambiciones, acá empezás a pagar por el precio de tus valores. Así que mejor no menciones mi nombre, que quizás si me acuerdo te doy una chance para que subas hacia el cielo. Porque veo en tus ojos que fuiste bueno, aunque tuviste malas decisiones que te hicieron verte como alguien ajeno. Tenés razón, porque nunca aprendí del perdón y dejé asuntos ahí arriba que no sanó mi interior. Por eso me encuentro acá hablando con vos. Necesito decirle algo a Dios, así que subime para ahí, subime un rato allá. Juro que no voy a decepcionar si me equivoqué y fue un flash.
pero no por eso tengo que pagar. Somos humanos tirados en la jungla y tenemos que acelerar, aprovechar, inspeccionar. Todo pasa demasiado rápido allá en la ciudad. Sí, tengo que amar, sentir, vivir, llorar, correr, volar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y por eso vos querés jugarme. Para vos es fácil, estás acá abajo, viendo cómo cada uno es frágil y esperando el error para que tropiece y se caiga. Quise ser Lucifer para sentir mis alas. Pero hay que estar hablando vos, quieres enfrentarte a tu Dios, entonces toma tu valor y aceptar la forma en que viviste, camuflando el temor la sufriste. No quiero que te quedes acá, pero necesito parte de tu valor para que sepas cómo escapar. Entonces ¿qué hago? Aceptar tu verdad. Te olvidaste que llegaste aquí por tomar una pastilla más. Estaba triste, no sentía el alma. Aceptar el amor del mundo y juro que todo va a sanar. No debería decirte esto yo, pero bueno, siento algo adentro que hace que lo diga a mi interior. Decímelo, solo te cura el amor. Yo llegué acá abajo por sentir odio, rencor. Creo que entiendo, creo que estoy subiendo, creo que ya